Ya, listo. Bien, ¿pueden ver ahí la pantalla, muchachos? ¿Hay algún inconveniente? Si hay alguna duda, pueden decirme. Bien, a ver, déjame ver cómo se ve. Ahí está. Ya. Bien, para poder de alguna manera empezar a resolver las preguntas, tenemos que revisar previamente un poco de teoría, ¿correcto? La idea es repasar y como parte del repaso es recordar algunos conceptos claves y fundamentales, ¿sí? Bien, a ver, les comparto mi pantalla de este lado mejor. ¿Dónde está esta pantalla? Ya, aunque sería mejor todo esto, ¿no? Ya, sí, está bien. Ya, bien, ahora sí, ya. Vamos a recordar algunos conceptos de epistemología, muchachos, porque claro, ustedes ya han visto teoría de la ciencia, han visto problemas epistemológicos, teorías epistemológicas, pero como es el área A, tanto el día sábado como el día domingo, epistemología es un tema que viene con mucha frecuencia. Ahora tú dirás, profe, pero deme las fijas, yo quiero solo las fijas, ¿no? Algo que solemos decir los profesores es que, claro, hay fijas, pero en realidad lo que hay son probabilidades. Por ejemplo, que ustedes podrán haber notado de que el día sábado y el día domingo vino una pregunta de filosofía peruana y latinoamericana. Y esto se debe a que principalmente las personas que hacen el examen no siempre son las mismas, son los profesores de la universidad. Y si, por ejemplo, el día de, digamos, este año, para estas fechas, le delegaron al profesor especialista en filosofía peruana y latinoamericana que haga las preguntas, pues él hará preguntas en función a esos temas, que es su especialidad. Entonces, de ahí que, como pueden haber notado, probablemente va a venir una pregunta también de filosofía peruana y latinoamericana para el área A. Pero más allá de eso, lo que sí suele venir son preguntas de epistemología. Por eso todas estas semanas hemos estado poniéndole bastante énfasis a dichos temas, ¿ya? Bien, empezamos entonces. A ver, cuando hablamos de la ciencia, quiero que recuerden los siguientes conceptos. Principalmente funciones de la ciencia, ¿correcto? La ciencia presenta cuatro funciones. ¿Cuáles son? Las que pueden notar ahí en la pantalla, ¿no? La función de describir, la función de explicar, la función de predecir y la función de aplicar. ¿En qué consiste describir? Describir consiste, pues, como hemos señalado antes, en registrar información como rasgos o características de los fenómenos. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Explicar en qué consiste en hallar la causa del fenómeno estudiado. Responde a la pregunta ¿por qué? Y predecir responde o consiste en anticipar hechos o fenómenos que aún no suceden. Por último, aplicar consiste en usar los conocimientos científicos para resolver problemas prácticos. Principalmente se crea tecnología como una forma de aplicación. Bien. Ahora, las características de la ciencia. Las características de la ciencia son las siguientes: objetividad, selectividad, racional, falible, perfectible, fundamentada, pública, y acá faltó una más, de hecho, ¿no? Ahí está, sistemática y metódica. Vamos a ver de manera bastante puntual cada una de ellas. ¿Ya? Bien, ¿en qué consiste la objetividad de la ciencia como característica? Bueno, el científico cuando investiga busca conocer el fenómeno tal como es y para ello se despoja, debe quitarse los elementos subjetivos como pueden ser sus prejuicios, creencias personales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hay un científico nazi que quiere investigar acerca del tema de las razas, pero él ya presupone que los alemanes son una raza superior? Esta creencia, este prejuicio, va a afectar los resultados de su investigación y no va a ser del todo objetivo. Por ende, la objetividad también consiste en dejar de lado aquellos elementos subjetivos como creencias y prejuicios. Muy bien. Otra característica, la selectividad, ya que cuando nosotros hablamos de selectividad nos estamos refiriendo a que el científico se enfoca de manera específica y delimita su objeto de estudio. El científico no lo estudia todo, el científico parte por elegir su objeto de estudio. Puede enfocarse el biólogo en hongos, puede enfocarse en microorganismos, puede enfocarse en la conducta de los individuos, el psicólogo puede enfocarse en psicología educativa, en psicología empresarial, organizacional, etcétera, etcétera. Cada científico se enfoca y delimita su objeto de estudio, ¿correcto? Ahora, ¿qué más?
La ciencia se caracteriza por ser racional. Pero, ¿qué quiere decir ser racional? Ser racional quiere decir que el científico usa su razón para poder expresar sus conocimientos mediante argumentos lógicos. Esto quiere decir que el científico no busca imponer sus ideas, el científico busca persuadir y convencer a los demás de sus ideas. Pero esa persuasión no es un engaño, no hay que verlo de esa manera. La función racional, o perdón, la característica racional de la ciencia se muestra cuando la persuasión, el convencimiento hacia las personas se da a través de principios lógicos. Tú, al igual que yo, puedes pensar y razonar, y como seguimos los mismos principios lógicos, podemos persuadirnos siempre y cuando cumplamos y respetemos esos principios lógicos. De ahí que también la ciencia está abierta a debate, porque los científicos son conscientes de que sus teorías son discutibles, no son verdades absolutas. Y esto nos conlleva a hablar del carácter falible de la ciencia. La ciencia y las teorías científicas es discutible porque la ciencia misma puede fallar, puede equivocarse, puede, como dice, refutarse o falsearse. Pero eso no es malo tampoco, recuerda, porque en la medida que fallamos, nosotros vamos mejorando nuestros conocimientos. Esto es lo que Karl Popper llamaba el ensayo y el error. Nosotros podemos poner en práctica teorías, ideas, ensayos, pero podemos equivocarnos, y podemos errar, es falible. Pero en la medida que nosotros nos equivocamos, vamos mejorando nuestros conocimientos, ¿correcto? Eso es el carácter perfectible de la ciencia. ¿Qué más? ¿Qué otra característica presenta la ciencia? La ciencia, además de perfectible, la ciencia es fundamentada. ¿Qué quiere decir que la ciencia sea fundamentada? Que la ciencia y sus teorías o conocimientos están respaldadas por justificaciones en base a pruebas o investigaciones, ¿correcto? Si yo te digo, oye, los seres humanos tenemos un sistema circulatorio que tiene, no sé, alrededor de 4 litros de sangre circulando, todo esto no lo he inventado yo, está respaldado en pruebas, experimentos o ensayos. Ese es el carácter fundamentado de la ciencia. El carácter público. El carácter público se refiere principalmente a que la ciencia es una empresa social. Una empresa social quiere decir que todos participan de la ciencia. Todos tienen acceso tanto a los conocimientos como a la actividad científica. La ciencia no puede ser exclusiva, no puede decir tú como eres de Perú, tú no puedes hacer ciencia, tú como eres de Chile, tú no puedes hacer ciencia. No, la ciencia es lo opuesto, la ciencia es de carácter pública porque todos pueden participar de esa empresa. Y tus conocimientos van a ser heredados a la siguiente generación o comunidad de investigadores. Y esa comunidad va a usar tus conocimientos o va a ponerlos a prueba para intentar refutarlos. Pero así es la ciencia, es pública. Ahora, ¿qué más? Otra característica de la ciencia es que la ciencia es sistemática. Los conocimientos científicos se van organizando formando sistemas de conocimientos. Esto a través de conceptos y relaciones que establecemos. Muy bien, por último, la ciencia tiene la característica de ser metódica. ¿Por qué la característica de ser metódica? Porque la ciencia, al investigar, no lo hace de manera improvisada, sino que ser metódico es realizar un conjunto de pasos o un procedimiento riguroso que nos asegura obtener resultados confiables o fiables. Bien, entonces, estas son las principales características de la ciencia. Hasta ahí. ¿Tienen alguna duda o consulta, alguna que no hayan entendido para ponerles más ejemplos o ejemplificarlo de una mejor manera? A ver, estoy atento a sus comentarios, al chat. Está claro, creo. Ya, listo. Si está claro, yo creo que podemos ir con la resolución de preguntas. Vamos con la resolución de preguntas. A ver, les doy 5 minutos para que resuelvan la mayor cantidad de preguntas posibles y luego vamos con la resolución, la explicación. Ojo, lean bien. Punto clave para el área aplicar filosofía con habilidad verbal. Lean correctamente.
Pechones, podemos empezar. Confirmen para ir con la resolución. Sí, profesor. Listo. A ver, dice ahí. Pregunta uno, dice, en el distrito de Piura, en el Perú, los pozos de agua presentan niveles elevados de arsénico. Un equipo de químicos e ingenieros a partir de conocimientos sobre absorción cinética química diseña un filtro modular con óxidos de hierro regenerables e incorpora sensores para monitorear la calidad del agua a tiempo real. Tras su instalación, las mediciones locales reportan una reducción sostenida del contaminante y el municipio decide escalar el sistema a más barrios. Del caso se infiere que la ciencia, que marcarían en la pregunta uno. La T, Dinosaurio, profe. Correcto. ¿Por qué? Porque aquí la parte clave es que te dice que ellos, los ingenieros, a partir de sus conocimientos, sobre química, ellos, la calidad del agua, ¿no? En tiempo real. O sea, están creando tecnología en otras palabras. La creación de la tecnología es la que les permite usar sus conocimientos científicos. La clave sería la D, pues estamos a la aplicativa de la ciencia. Clave dadito. Muy bien, clave dadito. Ya está. Bien, dicho esto, entonces viene la pregunta. Viene la pregunta. Dos, ¿qué marcarían? la C, Casita dicen por ahí. A ver, veamos. El servicio de hidrología en una región integra, no, perdón, el servicio de hidrología de una región integra series históricas de lluvia y caudal con un modelo hidrológico calibrado y los pronósticos meteorológicos de las 48 horas. Con esa información emite un aviso. El 80% con 80% de probabilidad del río Achira superará la cota. Cota quiere decir el límite de desborde el jueves a las 3. Las autoridades colocan defensas y en la madrugada el hidrómetro registra el pico cercano a la hora prevista. O sea, ¿qué te están señalando aquí? Te están señalando de que al fin y al cabo el pronóstico, porque todo parte de un pronóstico meteorológico de parte de los investigadores de hidrología, se ha cumplido cerca de la hora registrada, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender esto? De que la función de la ciencia que se está cumpliendo es la de predecir. Vamos a poner aquí, predecir. Predice fenómenos a futuro a partir de conocimientos válidos. Ya, bien, casita. Así es sencillo, señores. Vamos con la 3. ¿Qué marcarían en la 3? la B, Barquito, dicen por ahí. Un equipo de epidemiólogos investiga un inusual incremento de crisis asmáticas en una ciudad. Primero realiza 12 meses de registro de partículas finas PM25 o 2.5, perdón, temperatura y humedad. Luego coordinan 10 días sin autos que reducen el PM2.5 cerca del 40%. En las 48 horas siguientes, las admisiones por asma disminuyen un 30%, mientras temperatura y humedad se mantienen estables. Con base a ello, concluyen que la exposición a partículas finas precipita, aumenta, genera, produce las crisis asmáticas. Entonces, aquí hay términos claves. Primer término, te dicen que se manipulan, o sea, se coordinan 10 días sin autos que reducen cerca del 40%, o sea, hay manipulación. Tú por lo poquito que has de saber quizás por lo poquito que has de saber quizás ¿cómo se llama esto? eh, del método científico, más aún del método experimental, sabes que en el método experimental sí hay manipulación de variables y la manipulación de variables nos conlleva a establecer una relación causal, un fenómeno como causa del otro que vendría a ser su efecto. Por eso dice al final, ¿no? Con base a ello concluye que la exposición a las partículas finas precipita, genera las crisis, ¿correcto?
Muy bien, las crisis se refiere a los problemas asmáticos. ¿Qué función estaría cumpliendo? La función de explicar. Muy bien, clave barquito, explicar relaciones causales de distintos fenómenos. Ya. Muy bien, siguiente pregunta. Cuatro, ¿qué marcaron? La B. Avión. Veamos, dice ahí. En el siglo XIX, Dmitri Mendeleev ordenó los elementos conocidos según sus propiedades recurrentes y propuso una tabla que agrupaba a los comportamientos semejantes con el tiempo. La versión moderna basada en el número atómico consolidó esas regularidades y se convirtió en una herramienta que articula datos, conceptos y relaciones químicas en un mismo marco de referencia utilizando en cursos y laboratorios. Claro, aquí la clave sería la A. ¿Por qué? Primero, te dice que él organizó o creó una herramienta, un mecanismo para organizar a los distintos elementos químicos. Más aún, esta organización se basó en la relación de qué? En herramientas que permitían articular datos, conceptos y relaciones químicas en un mismo marco de referencia. Por eso es que no podría ser la D, porque a pesar de que la D también habla de organizar, el problema es que dice a partir de intuiciones, y las intuiciones son experiencias opuestas al concepto. El concepto son ideas obtenidas. Muy bien, así que la clave más adecuada, más que la D, sería la A. Organiza los conocimientos en estructuras coherentes que integran y relacionan fenómenos. ¿Ya? Muy bien. Clave avioncito. Vamos con la pregunta número 5. Casita, dicen por ahí. A ver, vamos a ver. 5 casitas, me dicen. En 1861, Louis Pasteur presentó ante la Academia de la Ciencia su investigación sobre la generación espontánea. Esterilizó caldos nutritivos en matraces de cuello de cisne. Las matraces son botellas de vidrio o recipientes de vidrio, y en este caso te dice que tienen cuello de cisne porque terminaban en una abertura muy pequeña, alargada y ondulada. De ese modo, permitía que el aire ingresara, pero el polvo quedara atrapado en el tramo curvado o en el cuello de cisne. Mientras los matraces permanecieron intactos y en posición vertical, los caldos siguieron estériles. Estériles quiere decir sin vida. Cuando quebró o inclinó los cuellos para que el polvo contactara el líquido, aparecieron microorganismos. Repitió el procedimiento en múltiples réplicas, en múltiples repeticiones y comparó con frascos de control, registrando cada paso. Del paso o del caso se infiere principalmente que en la ciencia, ¿qué es lo que hacemos? Claro, como te dice ahí, ha realizado un conjunto de pasos controlándolos de manera rigurosa con el objetivo de llegar a una conclusión más fiable o creíble, ¿no? Así que la clave sería la C. ¿Por qué? Porque mira lo que hace San Marcos. San Marcos te pone ahí para que tú reconozcas una característica, pero no te pone el nombre de la característica, te pone su descripción. Pero, profe, entonces, ¿a qué características te estás refiriendo? ¿Cómo se llama esa característica donde seguimos un procedimiento de manera rigurosa? La ciencia tiene el carácter metódico. Metódico. ¿Ya? Muy bien. Clave casita. Vamos con la siguiente. 6. La ¿Qué A. marcaría en la 6? 6 avioncito, me dicen. A inicios del siglo XVII, Johannes Kepler trabajó con las observaciones de Tycho Brahe, un matemático, para ajustar modelos del movimiento de Marte. Aunque la tradición prefería órbitas circulares por razones estéticas y filosóficas, una discrepancia sistemática de unos 8 minutos lo llevó a descartar ese prejuicio y adoptar órbitas elípticas
y la ley de Arias, seleccionadas por su mejor concordancia con los datos y la verificabilidad intersubjetiva en nuevas comparaciones. Del texto se infiere principalmente que la ciencia, bueno, en este caso están haciendo énfasis de que antes la mayoría de científicos o astrónomos creían que el movimiento de los planetas o de los cuerpos celestes era circular por razones estéticas y filosóficas. La principal razón era que provenía de una tradición platónica y pitagórica. Tanto para Platón como para Pitágoras, el mundo, el mundo como tal es armonioso. Y si el mundo es armonioso, los movimientos y comportamientos de los elementos del mundo tienen que también ser armoniosos. Si los planetas realizan un movimiento, tiene que ser un movimiento armonioso. Entonces preferían el círculo porque era más armónico y estético y también más concordante con su filosofía, mas no demostraban si eso coincidía o no con la realidad. Entonces, bajo esa lógica, el texto te está diciendo de que lo que hicieron los científicos como Johannes Kepler del siglo XVII es dejar de lado esos prejuicios, descartar esos prejuicios y adoptar órbitas elípticas. ¿Por qué? Porque éstas coincidían mejor con con los datos de la experiencia. Así es. Muy bien. Entonces, ¿qué característica estamos viendo aquí señalada? Principalmente la característica de ser objetivo u objetiva. El científico es objetivo porque busca investigar dejando de lado sus prejuicios. Objetividad. Ya está. Ya. Muy bien. Dicho esto, vamos con la pregunta 7 que marcaron en la 7. La A. Avión dicen por ahí. Dedito dicen por ahí. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Dice ahí. A inicios del siglo XVII, Galileo delimitó su estudio al movimiento y la caída, al movimiento de caída. O sea que incluso a pesar de que estudió el movimiento, no estudió todo tipo de movimientos, sino el movimiento principalmente de caída y el deslizamiento en planos inclinados. Para ello, idealizó la situación de reducir la fricción y minimizar la resistencia del aire, dejando de lado rasgos irrelevantes como el color o material del objeto, y se concentró en la relación entre distancia recorrida y el tiempo para establecer regularidades de los movimientos uniformes acelerados. De acuerdo con el texto, ¿qué característica principal se está mostrando o evidenciando? A ver, dado me dicen. Claro, el carácter selectivo de la ciencia. ¿Qué quiere decir el carácter selectivo? De que Galileo está delimitando su objeto de estudio, por ende está seleccionando su objeto de estudio. Galileo no está pensando estudiar el movimiento en general, sino en particular el movimiento de caída bajo condiciones específicas. Clave dadito. Profe, ¿por qué no puede ser la A? Disculpe. Buena pregunta, vamos a ver, vamos a ver. Abandona tradiciones previas, ya, y somete sus conclusiones a criterios públicos de medición y contraste. Mm, ya, primero que no está comparando el aporte de Galileo en su época en contraste, en oposición al aporte de los anteriores intelectuales o científicos. Segundo, que cuando dice somete sus conclusiones a criterios públicos de medición y contraste, pues no te dice que esté generando un método en el cual todos puedan llegar a la misma conclusión que él. Eso podemos inferirlo, pero no tanto de lo que nos han brindado el texto. Dice ahí, eh, y se concentró en la relación entre distancia recorrida y el tiempo para establecer regularidades del movimiento uniforme acelerado.
Claro, pero no llega a decir de que esto puede ser replicado por otro científico para llegar a la misma conclusión. Si fuera así, sería pues criterios públicos de medición. Ahora, algo más que, mira la pregunta. La pregunta dice, del texto se infiere principalmente el principal o la principal característica que está tratando de mostrar, evidenciar el texto es acerca de el carácter selectivo de Galileo, ya que Galileo delimitó su objeto de estudio. Esa es otra razón por la que no sería la A y definitivamente la clave sería la D. Muchas gracias, profesor. Bien, vamos con la 8. ¿Qué marcaron en la 8? La A, Muy bien. Avioncito me dicen. Vamos entonces a leer. Dice ahí. En 1687, Isaac Newton publicó los Principia, o también llamados los Principios, donde partió de definiciones, por ejemplo, masa, cantidad de movimiento y axiomas, las tres leyes, y de ello dedujo teoremas y corolarios que conectaban lógicamente con fenómenos observables como las leyes de Kepler y las mareas. La obra expone una cadena de razonamientos que enlaza premisas explícitas con conclusiones contrastables, cuidando la consistencia interna del sistema. Entonces, mira, por las pistas que te han dado, podría recordarnos un poco al carácter sistemático de la ciencia, podría recordarnos quizás al carácter objetivo de la ciencia, pero aquí te está diciendo que lo que principalmente destacó de Newton es que creó eh, una forma de expresar sus conocimientos. Y esta forma de expresar dejaba de lado, pues, asuntos personales, ya que se basaba principalmente en la matemática. Por ende, esto está mostrando el carácter racional de la ciencia, ya que el científico, al expresar sus teorías, no lo hace de cualquier manera, lo hace en relación o en función a los principios lógicos, ¿no? Aquí estamos hablando entonces del carácter racional de la ciencia. El carácter racional de la ciencia. ¿Sí? Muy bien. Clave avioncito. Él expresa, justifica sus conocimientos mediante argumentos lógicos y coherentes. Ya. Dicho esto, vamos a la siguiente pregunta. A ver. Pregunta 9 que marcaron. la C, Casita me dicen. A ver, vamos a ver. Eh, dice ahí. Entre 1860 y 1870, James Clerk Maxwell formuló la teoría electromagnética apoyándose en modelos mecanicistas del éter. A fines del siglo XIX, la búsqueda del viento del éter con el interferómetro, o no, el interferómetro de Michelson y Murley no halló evidencia reproducible, y aunque surgieron ajustes como la contracción de Lorentz y Fitzgerald, el marco permaneció tensionado en discusión. Recién en 1905, cuando Albert Einstein prescindió del éter, prescindió quiere decir dejó de lado, lo omitió el éter, eh, y reubicó las ecuaciones de Maxwell en un esquema más coherente con los datos, del texto se infiere que principalmente Casita. La ciencia principalmente presenta teorías arraigadas que pueden ser refutadas o revisadas cuando la evidencia las contradice. Claro, eso pasó con la teoría de Maxwell. La teoría de Maxwell estaba en relación a la teoría del éter. Esta no permitía corroborarse, contrastarse, cumplirse en la realidad. ¿Qué hicieron? Buscaron otra forma de investigar. Al investigar, como fue Einstein quien tomó los conceptos y ecuaciones de Maxwell, este le dio un verdadero uso e investigación.
Muy bien, entonces la clave aquí sería presenta teorías arraigadas. Claro, la C. Presenta teorías arraigadas, establecidas, aceptadas, pero que pueden ser refutadas o revisadas cuando evidencian a las teorías que contradicen. Muy bien, vamos con la pregunta 10. ¿Qué marcaron? La E, pues, Barco, me dicen. Ah, enano, pensé. Ya. Dice ahí, a ver. Un estudio reciente revela que consumir más del 22% de las calorías diarias de proteínas activa los macrófagos, células del sistema inmune, acelerando el proceso de ¿auto qué? Ah, no, aterosclerosis. Los hallazgos resultaban un dilema médico. El médico, aunque las proteínas son recomendadas para ganar músculo, podría tener efectos adversos en contra de la salud cardiovascular. Luego dice, o pone en el cajón, ¿no? Luego dice, pero ¿y si te dijera que abusar del consumo de proteínas puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares? Se estaría ante una función de la ciencia. Mira que no te pregunta por un método científico. ¿Por qué? Porque hay chicos que me marcan la B. Profe, está hablando del primer paso del método científico. Te está hablando por la función. ¿Cómo se llama esa función donde el método científico eh, empieza la investigación? Pues el problema. Y eso fue pregunta en examen de admisión en el sábado, no, domingo, en el domingo pasado el área C. Pero aquí no te hablan del método científico, te hablan de la función que está realizando cumpliendo. Por lo tanto, la clave sería la E. Lo que está haciendo es manifestar con anterioridad lo que va a ocurrir si alguien se excede comiendo proteínas. Le va a generar un tipo de malestar. Ese tipo de malestar, por ejemplo, puede ser el de ¿qué dice? Aterosclerosis, ¿no? Muy bien, entonces está prediciendo, anticipando. Ahí está, ya está. Muy bien, 11, ¿qué marcaron? la D, D de dado, dicen. Ya, vamos con ello. Dice ahí, a ver, ay, acá, falta acá. Una pseudociencia es un conjunto de ideas o prácticas que se presentan como ciencia, pero no es científica. En una época, la grafología fue considerada una ciencia, pero, por ejemplo, los tribunales no recurren a grafólogos porque saben que se puede limitar la letra y la letra no es un indicador de la personalidad. La parapsicología es la disciplina que afirma la posibilidad de la transmisión del pensamiento del conocimiento del futuro, de la telequinesis, de la comunicación con muertos. Del enunciado podemos deducir que marcarían barco, me dicen. Detalla una explicación, dirá, claro, te define lo que es una pseudociencia. Es una disciplina que intenta ser científica, pero no llega a serlo. Más aún, la pseudociencia no es del todo igualitario. Hay quienes son más aventados, hay quienes no. Claro. Entonces, en conclusión, te están dando su definición, así como un tipo de pseudociencia, que es la parapsicología. Ya está. Muy bien. 12, ¿qué marcaron?
La E. A ver, dice, de acuerdo con los científicos, llevamos 50 años pasando por algo, un gigantesco volcán. Marciano porque es de Marte, ¿no? Aunque había sido fotografiado durante años por las diferentes ondas que habitan Marte, eh, su está tan erosionada que hasta ahora nadie se había dado cuenta de la existencia de un volcán gigante eh, cerca del Ecuador, que dice, ya, del Ecuador del planeta, se refiere al centro del planeta o la parte central. Además, en la zona sureste del volcán hay un delgado depósito volcánico reciente bajo el cual es solamente probable que es probable, ¿dónde está? Uy, me fui. Ya. Ya. Es probable que aún exista hielo glaciar. La combinación de ambos factores hace que esta sea una nueva y buena movilización, aunque organizar la evolución geológica de Marte a través del tiempo e incluso buscar restos de posible vida. Muy bien, entonces te dice que hay un volcán que posiblemente tenga hielo glaciar y también hay posibles eh, formas de investigar, ¿correcto? Pero ahora, profe, ¿por qué no puede ser la A? Me dicen por ahí. ¿Se hace necesario la utilidad del método científico? No, de hecho sí, la clave es la A. Profe, entonces, ¿por qué no puede ser la E? Porque mira, la E te dice, oye, los científicos piensan de que en Marte existe hielo glaciar. Es una posibilidad, es una probabilidad, es una hipótesis. Profe, entonces para poder yo corroborar esa hipótesis tengo que someter la prueba, tengo que investigar. Correcto. La clave es la C. Pero hay un detalle más. A pesar de que tú puedes investigar, eh, contrastar involucra solamente un paso, comparar con la experiencia. Y el método científico tiene más que un solo paso, me dejo entender. Contrastar es realizar pruebas o experimentos. Pero en realidad, cuando nosotros hablamos del método científico, ¿dónde uno llega a saber si tu hipótesis es correcta o no es correcta? En la contrastación, en los experimentos, en las pruebas, ensayos o en el análisis de datos. En el análisis de datos. Entonces, la E, por más que sí me menciona a un paso del método científico, no es suficiente para llegar a saber si la hipótesis es válida o inválida. Eso lo vamos a llegar a saber dónde, en lo que será, pues, el método científico general, completo. ¿Correcto? Muy bien. Ya. Ahora sí, vamos con la 13, 14, 15 y 16. Para eso necesito que leas, ¿ya? Te doy 5 minutitos para que leas, ¿te parece? Luego vamos con la resolución. Y como va a sobrar tiempo, porque hemos resuelto bastante rápido las preguntas, quisiera que tú preguntes los conceptos que careces para poder esclarecer, aclarar, y con eso estés listo, preparado para la postulación, ¿ya? Bien, a ver, 5 minutitos para que lean los textos y resuelvan.
Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces, muchachones. A ver, en la 13, ¿qué marcaron? Avioncito, dicen. A ver, dice ahí. Es un texto que se parece al que hemos leído anteriormente, ¿no? Pero dice algo más agregado. Una pseudociencia es un conjunto de ideas o prácticas que se presenta como ciencia, aunque de hecho no lo es. Es decir, la se, se vende como ciencia, pero no es científica. Por ejemplo, en una época la grafología fue considerada una ciencia. Hoy en día ya nadie toma en serio. Por ejemplo, los tribunales ya no recurren a los grafólogos porque saben muy bien que se puede imitar la letra y en todo caso la letra no es un indicador de personalidad. Otra pseudociencia todavía muy difundida es la parapsicología. Esta es la disciplina que afirma la posibilidad de la transmisión del pensamiento, del conocimiento del futuro, de la telequinesis y de la comunicación con muertos. Es una mera superstición legada por la antigüedad, pero es la única pseudociencia en la que se hace experimentación. Sin embargo, los que han estudiado los experimentos parapsicológicos han encontrado que adolecen de dos fallas. A ver, o bien no hay grupos de control, o bien hay fallas en su razonamiento estadístico. ¿Ya? Muy bien. Determine cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas. La pseudociencia puede experimentar, pero con controles ausentes e inferencias estadísticas defectuosas. Claro, la parapsicología es un caso de ello. La parapsicología sí realiza experimentos, pero sus grupos de control son ausentes, no tiene grupos de control. Y por otro lado, no tiene unos razonamientos adecuados en su análisis estadístico o análisis de datos. La uno sería correcto. Dos, la demarcación o la diferencia científica depende de la aceptación institucional como decisiones judiciales y académicas. No, depende más que nada del uso correcto del método científico. Entonces, la clave no podría ser la dos. Tres, la experimentación por sí sola no basta para conferir cientificidad a una disciplina. La experimentación por sí sola no basta para conferir cientificidad. Claro, por ejemplo, la parapsicología. La parapsicología sí experimenta, pero no es suficiente para ser una ciencia. ¿Por qué? Porque necesitas más que eso, necesitas análisis de datos, necesitas argumentos coherentes. Sería correcto. Cuatro, toda superstición es inexperimentable, falso, porque la psicología, perdón, la parapsicología, sí es una superstición, es una pseudociencia, pero sí es experimentable. Y por eso mismo la parapsicología no realiza experimentos, no, falso, definitivamente. Clave, avión, uno y tres. Muy bien, clave, avioncito. Muy bien, vamos con el siguiente texto. 14, ¿qué marcaron? La A, pues, Ya, veo que aquí sí hay discrepancia. A y barco me dicen. A ver. Las observaciones astronómicas eran una prueba directa de la exactitud del modelo copernicano. Un contraargumento, o sea, un argumento con el objetivo de refutarlo, un contraargumento que había utilizado anteriormente los peripatéticos, los aristotélicos, era, por ejemplo, que, dado que la Luna describe una órbita en torno a la Tierra, no era posible que la Tierra describiera al mismo tiempo una órbita alrededor del Sol, porque en ese caso la Tierra y la Luna se separarían la una de la otra. O sea, una de las formas en las que se ha intentado refutar a Copérnico en su visión astronómica es a través de que la Luna, la Luna si se mueve alrededor de la Tierra es porque la Tierra no se mueve alrededor de otro objeto, si no terminarían separándose. Entonces, al descubrir cuatro satélites que giraban describiendo órbitas en torno a Júpiter, cuatro lunas, el cual describía por sí mismo evidentemente una órbita en torno a alguna cosa, si esa cosa era la Tierra o el Sol, era algo que no afectaba para nada este argumento, Galileo demostró la posibilidad de que la Luna
estuviera girando en órbita alrededor de la Tierra, aunque la Tierra también se moviera. O sea, Galileo demostró de que la Luna sí se puede mover alrededor de la Tierra, y esto sin eliminar la posibilidad de que la Luna, perdón, la Tierra al mismo tiempo se moviese alrededor de otro objeto. Poco después de su llegada a Florencia, Galileo descubrió las fases de Venus, que son unos cambios en el aspecto del planeta similares a las fases de la Luna y que solo se pueden explicar si Venus describe una órbita alrededor del Sol. Determine cuáles de las siguientes afirmaciones se corresponden con el texto. A ver. Los satélites de Júpiter evidenciaron la posibilidad de que la Luna orbitara la Tierra mientras ésta se moviera. Claro, fue un experimento que posibilitó la capacidad de las lunas moviéndose alrededor de la Tierra y sin embargo la Tierra también moviéndose alrededor de otro objeto. Dos, los satélites de Júpiter demostraron definitivamente que la Tierra gira alrededor del Sol. No. Dio indicios, dio posibilidad. ¿Quién será quien va a demostrar de manera contundente las fases de Venus? Tres, las fases de Venus solo se explican si Venus describe una órbita alrededor del Sol. Claro. Entonces, si Venus describe un movimiento alrededor del Sol, es porque la Tierra también lo hace. Muy bien, sería verdadero. Y cuatro, las fases de Venus son plenamente compatibles con un modelo geocéntrico sin modificaciones. Falso. Las fases de Venus serían contra un modelo geocéntrico, sería más que nada a favor de un modelo heliocéntrico. Clave, avión, uno y 3. Ya está. Ahora sí. Bien, vamos con la 15. A ver, ¿qué marcaron en la 15? Puede ser la D, la D. Dadito. A ver, vamos a ver. Dado, me dicen. A ver, vamos a leer para resolver. Dinosaur. De todos los nombres posibles, Dinosaur, ¿no? Ya. El varón de eh, Münchhausen es el personaje de una novela satírica basada en las peripecias de un militar alemán del siglo XVIII que disfrutaba entreteniendo a sus huéspedes con historias exageradas sobre sus hazañas en el ejército ruso, que consigue salir de un pantano tirando de sus propias trenzas, de sus propios cabellos. Basándose en este personaje, algunos filósofos se refieren al trilema de Münchhausen para aludir a esa acrobacia imposible que ejecutaría la razón si pretendiera fundamentarse a sí misma. Las razones se justifican apelando a otras razones, y éstas a su vez se justifican apelando a otras. Pero, ¿cuál es el fundamento último de la razón? O sea, la razón primera que justifica a las razones. Según algunos filósofos como Karl Popper y su discípulo Hans Albert, no hay razones para confiar en la razón. Si confiamos en ella, es solo por un acto de fe, por una decisión irracional a través de la razón. Pues, si la razón se fundamentara a sí misma, estaría realizando la misma pirueta imposible que el varón de Münchhausen cuando salía del pantano tirando de sus propios cabellos o trenzas. Según ellos, cualquier intento de fundamentación última de la razón caería en una regresión infinita o un círculo vicioso o en la ruptura arbitraria del proceso, postulando la existencia de algún principio no demostrable. A este respecto cuenta Javier Muguerza en su libro Desde la perplejidad lo que ocurrió en una conferencia a cargo del discípulo de Hans Albert. El conferenciante iba aludiendo a cada una de las alternativas con sus clásicas denominaciones latinas, regressus infinitus, círculos virtuosus, pero como titubeara al no encontrar una adecuada denominación en latín para la tercera de ellas, brindó una oportunidad de oro al gracioso del turno que, entre el regocijo general, sugiriese macarrónicamente la de cogitos interruptus. Muy bien. Determine cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde eh, con el texto. ¿Ya? Muy bien.
A ver, ahí está. Dice ahí. Uno, el trilema impide fundar la razón sin regreso, círculo vicioso o corte arbitrario. Claro, justamente el trilema muestra tres casos en los que es imposible justificar la razón sin usar la regresión al infinito, el círculo vicioso o el corte arbitrario. La uno sería correcto. Ya. Dos, para Popper y Hans Albert, confiar en la razón exige un acto de fe inicial, por supuesto, porque eso no se puede verificar o corroborar con experiencia absoluta. Tres, la tercera vía acepta un principio autoevidente plenamente demostrable como fundamento último. No, el texto te dice que no hay fundamento último. No podría ser la tres. Y cuatro, Popper sostiene la autojustificación inductiva de la razón. La razón no se puede justificar a sí misma. Definitivamente la clave no puede ser ni 3 ni 4, solo uno y 2, clave dadito. Muy bien, clave dinosaur. Muy bien, ya está. Pregunta 16. Terminamos y vamos con sus dudas para aclarar todo aquello que quieran. A ver, 16, ¿qué marcaron? La D, pues. Dadito dice, a ver. Todo auténtico filósofo de la ciencia tiene dos finalidades. A ver, tiene dos finalidades. La una teórica y la otra práctica. La primera, o sea, la teórica, es entender la investigación científica y algunos de sus resultados. La otra, o sea, la práctica, es ayudar a los científicos a afilar conceptos, refinar teorías, examinar métodos, poner al descubierto supuestos filosóficos, participar efectivamente en controversias científicas y sembrar dudas acerca de los hallazgos que permanecen controversiales. Ambas finalidades se complementan. La concepción de la investigación básica como búsqueda de interesada y disciplinada de la verdad es particularmente importante en una época en que, como la muestra, o perdón, como la nuestra, muchos sospechan de que la ciencia no es sino un instrumento de dominación y destrucción. Esta sospecha deriva de dos confusiones, las de la ciencia con la técnica y de esta con los negocios y la política. Por supuesto que la técnica moderna toma toma la ciencia de prestado y que la técnica usada tanto por empresas como por el Estado. Pero quienes diseñan artefactos útiles o destructivos, desde drogas farmacéuticas hasta lavarropas hasta armas y técnicas de persuasión masiva, son técnicos no científicos. Y quienes manufacturan y usan tales artefactos, empresas o gobiernos no técnicos. Por consiguiente, los culpables del mal uso de la técnica son personas que abusan del poder económico político, no científicos. Estos últimos carecen de poder y buscan el conocimiento por el conocimiento mismo, lo cual que casi todos los artistas aspiran a hacer arte por el arte. Cuando no lo hacen, sus colegas los acusan de mercenarios o falsarios. Por ejemplo, si un investigador es pescado cometiendo un fraude, es condenado al ostracismo científico. El ostracismo es una forma de excluir o expulsar de la comunidad y si ama más el poder que la verdad, termina desempeñando cargos administrativos. Sin embargo, sería ingenuo creer que la investigación científica se hace como un vacío social, de modo que su historia puede verse como una sucesión de ideas desencadenadas o desencarnadas. Ya. Uno, el filósofo de la ciencia busca comprensión teórica y colaboración práctica con los científicos. ¿Verdadero o falso? Por supuesto. Al inicio te dice, el filósofo de la ciencia tiene una función teórica y una función práctica.
Ya. Dos, ¿la ciencia es responsable principal del mal uso técnico? No, es las empresas o el Estado y gobierno. ¿Los técnicos diseñan artefactos, empresas o gobiernos los producen disfuncionales? No, ellos los usan, no los producen. Cuatro, ¿la investigación se realiza en vacío social? ¿Su historia es pura sucesión de ideas? Falso, no es pura sucesión de ideas. Clave, solo uno, clave barquito. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí, señores, llegamos con todas las preguntas y la resolución. Pero, duda, consulta. Vamos a guardar esto un ratito. Ya está. Muy bien. Ahora que ya terminamos el material, podemos aprovechar estos 20, 35 minutos que nos quedan para poder responder a la mayor cantidad de preguntas que ustedes quieran o presenten. ¿Ya? Ya, por ahí me dicen, profesor, ¿vendrá estética? Siempre yo digo esto. En San Marcos importa mucho las probabilidades. Entonces vamos a poner aquí. A nivel de probabilidades, ¿cuáles son los temas que vienen con mucha más probabilidad al área A? Epistemología y está a la par filosofía política. ¿Ya? Esos son los temas más probables que les van a venir a ustedes. Cuando hablamos de epistemología, hablamos de teorías de la ciencia, funciones, características, tipos de ciencia, el método científico, la técnica, la tecnología, etcétera. Cuando hablamos de filosofía política, hablamos de doctrinas políticas, hablamos de teoría de la justicia social, etcétera. Esos son los primeros más probables. Ahora, los temas que están en segundo lugar y son probables también, pero en menor nivel o grado que la epistemología y filosofía política. Aquí está la antropología filosófica, está la ética y estética, ¿ya? Esos son los temas que vienen también, pero con menor grado de probabilidad, ¿ya? Y ya por último, los temitas que sí suelen venir a veces, una preguntita, es lógica con teoría de la argumentación y filosofía latinoamericana, peruana y latinoamericana, ¿ya? Entonces, como a ustedes les viene cuatro preguntas, de las cuatro puede venirles tres de epistemología, tres de filosofía política, si es que no es así, o combinado, y por ahí puede venirles una de antropología, ética o estética, ¿no? Ahora también está el caso de que les venga dos de epistemología, uno de antropología, ética o estética, y uno de lógica o filosofía peruana. Esos son los temas fijos que suelen venir en examen de admisión para ustedes, ¿ya? Ahora, basándonos en ello, quiero saber cuál es el tema que quizás quieran reforzar. A ver, vean, evalúen. Aunque dicen que hasta ahora en los exámenes ha venido temas que usualmente no vienen, esto solamente ha pasado en el área de, porque por lo general en el área de solía venirles bastante filosofía política. Y en este examen no les ha venido ninguna pregunta de filosofía política. Ha venido filosofía peruana, ha venido lógica, ha venido estética, ha venido fenomenología, que es historia de la filosofía, y ya. Ha venido temas muy poco frecuentes para el área D y E. Pero si hablamos del área C, el día domingo, ha venido fijas. Vino epistemología. Justo esa semana estábamos hablando del método científico. Vino la pregunta del método científico. ¿Qué más? Lógica, siempre les avisaba, les decía yo que les puede venir una pregunta de lógica. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más les vino aparte de lógica? Les vino una de estética. Y por último, estética, ¿qué más les vino? Mm, no me acuerdo cuál fue la cuarta pregunta que vino.
Fue filopolítica, no, perdón, epistemología, filosofía peruana, lógica Estética, creo. y Estética fue. estética, ¿no? Claro, claro. Entonces sí, sí, les vino las fijas a los del área C. Y a ustedes del área A sí también les va a venir esos temas, ¿no? Un rapidín de filosofía peruana. Ya. ¿Están de acuerdo entonces en hacer filosofía peruana un breve resumen? Sí. Porque creo que epistemología ya lo dominan al derecho y al revés. No hay dudas ahí. Filopolítica también. Filopolítica también lo dominan. Vale. Ya, Sí. entonces haríamos filosofía peruana un breve resumen. Ya. Bien. Todo el ciclo hemos hecho epistemología. Claro, es que más les viene a ustedes. Y como pueden ver es sencillo, ¿no? Ya. Vamos por aquí. Al otro ciclo les había hecho un resumen de lo que era pues lógica, que viene la definición de proposiciones, la diferencia entre verdadero y validez, las inferencias o razonamientos, y también un resumen de antropología. ¿Ya? Vamos con ustedes, que ustedes me han pedido pues filosofía peruana y latinoamericana. Ya. Vamos a hablar de filosofía peruana y latinoamericana. ¿Ya? Y vamos por aquí, ponemos esto. Y vamos a recordar, a ver conceptos, vamos a recordar conceptos. Cositas puntuales porque no vienen de manera muy complicada cuando preguntan filo peruana. Vamos a poner aquí uno, hablemos pues del periodo neoescolástico. ¿Escolástico o neoescolástico, como gusten? ¿Ya? Es igual. Ah, recuerden, ¿qué es lo que tenemos que saber de todo periodo? De todo periodo tenemos que saber cinco cositas. Vamos a ver aquí. Primera, tenemos que saber pues el contexto. El contexto. Luego el contexto tenemos que saber también pues el objetivo, ¿ya? El objetivo de dicha filosofía. Luego las influencias, las influencias. Luego las influencias puede ser los representantes o acontecimientos, acontecimientos y representantes, ¿ya? De manera bastante puntual, ¿eh? Ya, vamos a ver estos puntos de manera bastante puntual. Ya, muy bien. Entonces recordemos, ¿cuál es el contexto de la filosofía eh, neoescolástica? Primero que se da en un contexto de invasión, invasión, invasión durante el siglo, es una invasión europea a América, ¿no? La invasión europea, al siglo, ¿qué siglo? Al siglo XVI. Ujú. Y ya está. Vamos a poner aquí esto de un 15. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué más? Además de ello, el objetivo será justificar, justificar. ¿Qué se va a querer justificar? Se va a querer justificar vamos a poner aquí, se va a querer justificar la invasión, pues, ¿no? Claro. Y recuerden que según Salazar Bondi, todo movimiento o corriente filosófica en el Perú se va a usar como un discurso que intentará legitimar y justificar los acontecimientos históricos y políticos. Si se iba a desarrollar una invasión, la invasión involucra una guerra, muertes, y eso se trata de justificar la invasión a través de diferentes posturas filosóficas. ¿Quiénes serán las influencias? Como hablamos de la escolástica española, los principales influyentes serán pues Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino y Suárez. Suárez, que será otro filósofo.
Ambos destacan por ser aristotélicos, o sea, seguir las ideas de Aristóteles. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué acontecimiento va a suceder? Va a suceder el debate sobre la humanidad del indígena, ¿correcto? Ya. ¿Con qué objetivo? Para justificar lo que les decía, la invasión europea. ¿Qué representantes tenemos aquí? Tenemos a Juan, Juan Ginés de Sepúlveda, Juan Ginés de Sepúlveda, y por otro lado tenemos pues además de Juan Ginés de Sepúlveda, tenemos a Bartolomé de las Casas, Bartolomé de las Casas, ¿ya? Sepúlveda y Casas, ya. ¿Qué proponía Juan Ginés de Sepúlveda? Que el indígena no es humano, no es humano. ¿Qué proponía Bartolomé Herrera? Que el indígena sí es humano. Ahora mira cuál es su razonamiento. Como para Ginés de Sepúlveda el indígena no es humano, nos conlleva a sostener que es lícito, es legal, es aceptable la guerra y la invasión, el sometimiento, ¿correcto? Por otro lado, mientras que Bartolomé de las Casas va a decir que el indígena sí es humano, pero no ha desarrollado del todo su razón para conocer al verdadero Dios. Entonces es como un hermano menor, pero como un hermano menor a quien tenemos que orientar. Entonces, ¿cómo lo orientamos? A través de lo que vamos a llamar, escúchame, la evangelización, ¿correcto? Entonces, es lícito la evangelización. Evangelización. Entonces, como podrás ver, con esta filosofía y este debate, de una u otra manera ¿qué se quiso? Se quiso justificar lo que querían ellos, la invasión hacia América. ¿Ya? Ya, vamos a poner esto aquí. Mm, nuevo color, este color. Ya, listo. Hasta ahí vamos bien, ¿me entienden? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, recordando. Vamos bien, vamos bien. Sigamos. Ahora hablemos del siguiente periodo. Recuerden que obviamente esto nos conlleva a entrar en lo que sería pues la colonia, ¿no? Una vez que se lleva a cabo todo esto, nos volvemos una colonia de España, una extensión del reino de España. Pero en la colonia van a haber problemas, tanto sociales, políticos como económicos. Dichos problemas van a tratar de resolverse por los criollos, los hijos de los europeos que nacieron en América. Sin embargo, al verse excluidos tanto de la política, de la economía, como de otras esferas o ámbitos de la sociedad colonial, estos ya van a dejar de promover reformas, van a promover la separación de Perú de España. En otras palabras, dejar de ser una colonia. Todo esto va a ser justificado a través de un movimiento llamado el periodo ilustrado. ¿Ya? El periodo ilustrado o la ilustración española, perdón, peruana, latinoamericana, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el contexto? Este ya se da, pues, en las guerras de independencia, los movimientos de independencia. Independencia. ¿Cuáles son los movimientos de independencia? Los que se dan a finales del siglo XVIII hasta inicios del siglo XIX. ¿Cómo lo sabe, profe? Recuerda, 1821, inicios del siglo XIX, guerras de independencia. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Justificar ello, justificar la independencia o emancipación de los países americanos. ¿Quiénes van a ser sus mayores influyentes? Aquí tenemos dos principales influyentes. Tenemos a nivel del ámbito cultural y de la ciencia, tenemos principalmente el racionalismo y empirismo, ¿correcto? Cuando hablamos de racionalismo hablamos de Descartes, cuando hablamos de empirismo hablamos de John Locke. Pero a nivel político también nosotros vamos a ser influenciados. A nivel político vamos a ser influenciados por el republicanismo francés. El republicanismo francés. De ahí que por eso es que nosotros nos volvemos una república, porque tratamos de imitar el proyecto político de Francia en aquella época.
¿Ya? Muy bien. ¿Qué acontecimiento va a suceder? Pues acontecimiento como tal, no, pero van a haber grupos. Vamos a poner aquí. Está el grupo de los reformistas, reformistas, y está el grupo de los separatistas, los separatistas. ¿A quiénes se les va a llamar reformistas? Reformistas se les llama a aquellos que buscan cambios, vamos a poner aquí, cambios parciales, parciales, pero sin dejar de ser una colonia, sin dejar de ser colonia. O sea, querían hacer pequeños cambios en la sociedad peruana, pero sin dejar de volverse una colonia. Mientras que los separatistas son más radicales, van a poner un cambio radical o extremo, que consiste en la separación de España. Debemos separarnos de España, ¿correcto? Muy bien. ¿Quiénes son los representantes más destacados aquí? Tenemos dentro de los representantes más destacados, tenemos a, ¿cómo se llama él? Ah, ya, esta ha sido pregunta de examen de admisión. Eh, José Baquijano y Carrillo. José Baquijano y Carrillo, que fue el líder, más no el creador, el líder de la Sociedad Amantes del País. Líder de la Sociedad Amantes del País. ¿Ya? Otro tenemos pues a Hipólito Unanue. Unanue. Tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza. Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Ya? En fin. Y en los separatistas, al más destacado, tenemos pues a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Vizcardo y Guzmán, que será el más destacado por su libro o su obra Cartas, cartas, cartas dirigidas a los españoles americanos. Cartas a los españoles americanos. ¿Sí? Muy bien. Y ya está. Mm, ya está ahí. Guzmán es Guzmán. Bien. Obviamente, debido a toda esta filosofía ilustrada, nos vamos a volver una república, nos vamos a independizar de España y nos vamos a volver una república. Sin embargo, tras 20 años de república o 30 años de república, sucede que nosotros no llegamos a desarrollar ningún tipo de progreso como sí lo había hecho Francia. Y esa era la principal promesa de los republicanos ilustrados, promover el desarrollo del país. Pero sucede que pasaron 3 décadas, 30 años y no había ningún tipo de desarrollo o avance según ellos. Entonces van a empezar a criticar el proyecto de los ilustrados y la república. Esto nos conlleva una etapa llamada romanticismo. El romanticismo peruano o latinoamericano. El romanticismo se da en un contexto de guerras con, al menos en el caso de Perú, guerras con España. ¿Por qué? Porque España quería recuperar pues lo que era el Perú. Esto ya se da a finales, o mejor dicho, a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX. ¿Cuál es el objetivo? Justificar pues el retorno o la colonia. Otra vez querían justificar la colonia. La colonia, o también se puede sostener un gobierno monárquico, la monarquía. ¿Correcto? Ya. Ahora, ¿qué influencias vamos a tener? Vamos a tener influencias, pues, del romanticismo alemán, influencias del romanticismo alemán, ¿ya? Muy bien. ¿Qué acontecimientos va a suceder? Aquí se va a dar el debate sobre la soberanía. La soberanía o la soberanía se entiende como la forma de gobierno. ¿Quién debe gobernar y cómo debe gobernar? Forma de gobierno, ¿ya? Muy bien. Ujú, ya está. Listo. Ahora, ¿qué representantes vamos a tener aquí? Vamos a tener al representante de los conservadores, el conservador. El conservador se ha llamado Bartolomé Herrera, que representa al lado conservador. Conservador.
Por otro lado, tenemos pues a Benito Lazo. Benito Lazo, que representa al lado de los liberales. Liberal, ¿correcto? Muy bien. Según Bartolomé Herrera, ¿quién debe gobernar? Él propone que la soberanía debe ser, el gobierno debe recaer en los más inteligentes, la soberanía de la inteligencia, ¿correcto? Pero ojo, para ellos o para él, el más inteligente no es el que conoce más, sino es el que ha recibido la sabiduría de Dios. O sea, él se basa en la teoría de la iluminación. Solo aquellos que creen en Dios y han recibido la sabiduría de Dios son los más aptos para dirigir a la sociedad, para gobernar. En cambio, Benito Lazo es republicano. Benito Lazo también sigue siendo ilustrado. Como ilustrado, él va a proponer que la soberanía, el poder, el gobierno, no lo debe ejercer los más inteligentes o la supuesta inteligencia, sino la soberanía popular, ya que todo el pueblo es racional y puede pensar y conocer por su cuenta propia. Entonces no necesita de un padre que lo dirija. Nosotros somos suficientemente maduros para tomar decisiones de la política. Esto justificado en la concepción de la teoría de la voluntad general. ¿A qué aludía voluntad general Rousseau? La voluntad general es el deseo de la comunidad por buscar su propio beneficio, su propia mejora, ¿correcto? Bien, dicho esto, vamos al periodo siguiente, el periodo, eh, vamos a poner por aquí, hablemos del cuarto periodo, el periodo siguiente será el periodo positivista, el positivismo, ¿ya? Muy bien. ¿En qué contexto se da el positivismo? Se da en un contexto de posguerra. ¿Posguerra de qué? Posguerra del Pacífico, posguerra Perú-Chile, ¿correcto? Posguerra del Pacífico. Esto ya no es a mediados, esto ya es a finales del siglo XIX. ¿Cuál será el objetivo? El objetivo será promover, eh, ¿qué se va a promover? Ya, la reconstrucción nacional, la reconstrucción nacional a través de la ciencia, de la ciencia, ¿ya? Eh, Acá me olvidaba de algo. En el periodo romántico se va a tratar de justificar la colonia, pero también a través de ello se va a tratar de promover la unificación e identidad cultural. ¿Cómo van a tratar de promover ello, profe? A través del sentimiento, a través del sentimiento. Y es que, claro, los ilustrados se basan en la razón, mientras que los románticos van a decir, la razón no nos ha conllevado a una nación, no nos ha conllevado a un país, más bien estamos separados gracias a la razón. Por lo tanto, lo que sí nos mantiene unificados es el sentimiento, compartir sentimientos en común por nuestra historia, por nuestros héroes, por nuestras culturas, nuestras prácticas. Entonces ellos querían unificar culturalmente a la sociedad en base al sentimiento. En cambio, los positivistas se quieren basar más que nada en la ciencia. La ciencia nos ayudará a reconstruir el Perú que había sido devastado tras la Guerra del Pacífico, ¿no? Muy bien, ¿qué influencias vamos a tener aquí? Mira, este es un examen de admisión. San Marcos pregunta de manera bastante directa, ¿no? ¿Qué influenciado, influencia vamos a tener a nivel de positivismo? No va a ser la de Comte, va a ser la influencia de, ¿cómo se llama este autor? Ya, Herbert Spencer, ¿correcto? Herbert Spencer, que será biólogo. Un biólogo alemán, biólogo y también positivismo alemán. El positivismo alemán más que el positivismo francés de Comte, ¿ya? ¿Qué acontecimiento va a suceder? Pues no va a haber un acontecimiento como tal, sino va a haber un representante que va a destacar. Será pues ese representante Manuel, Manuel González Prada, ¿ya? Considerado positivista no universitario. ¿Por qué no universitario, profesor? Porque González Prada no va a estudiar en San Marcos y él en lugar de respaldar a la universidad va a criticar a la universidad, al menos a la universidad peruana, por ser totalmente obsoleta e inútil. Y otro sería pues Manuel Vicente
Vicente Villarán, ¿correcto? Muy bien. Él será considerado positivista universitario. Positivista universitario. ¿Por qué universitario? Porque va a promover los cambios desde la universidad. Ya. Manuel González Prada, en otras palabras, consideramos que representa un balance de la condición peruana. Y Manuel González Prada nos ayudará a entender por qué estamos como estamos, por qué nos creíamos uno de los mejores países y en el fondo no es así. Principalmente, ¿cuál es la causa? La causa de nuestra condición es que no hay un verdadero patriotismo, y esto se debe a la aristocracia. La aristocracia no se identifica con el Perú, pero él busca la solución. La solución para nuestra condición es los indígenas. Por eso, González Prada será considerado precursor del indigenismo. Él va a promover a los indígenas como la forma de conllevar al progreso. Si los indígenas, en lugar de ser sometidos, si los indígenas, en lugar de ser explotados, recibieran educación universitaria y científica, ellos llevarían al Perú el progreso indígenas, ¿ya? Muy bien. La solución va acompañado de promover la ciencia y anarquía. ¿Por qué anarquía? Porque el Estado no garantiza la defensa de los indígenas, sino su explotación. Mientras que Manuel Vicente Villarán, ¿qué va a promover? Manuel Vicente Villarán va a promover lo que llamamos la educación técnica, ya que si a los individuos de la sociedad les enseñamos conocimientos útiles, ellos van a poder utilizar esos conocimientos para promover la economía y la industria. ¿Ya? Muy bien. Más acá, ya está. Hasta ahí. ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro? Ya, vamos con la última parte. A ver, uy, ya no alcanza espacio. Ya, ahí creo yo. Ya. Último, el espiritualismo, lo que ha venido pregunta examen de admisión el día domingo, ¿no? El espiritualismo, ¿no? O el día sábado también espiritualismo, ¿ya? El espiritualismo que va a promover, primero que nada, se da en los gobiernos liberales del siglo XX, gobiernos liberales de inicios del siglo XX. Esos gobiernos liberales van a exacerbar o van a exaltar, van a empeorar los problemas sociales que había en el Perú. Y eso va a desatar posteriormente los movimientos sociales, tanto como marxismo de Mariátegui como el aprismo de Ayala Torre. Pero eso no pregunta por lo general el examen de admisión. Lo que pregunta es más o menos hasta espiritualismo. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo para los espiritualistas es limitar el positivismo. Ahora, además de limitar el positivismo, es promover, en lugar de ciencia, promover valores humanos. ¿Ya? Influencias que vamos a tener, y eso ha sido pregunta del domingo. Influencias es principalmente la filosofía de un espiritualista llamado Henry Bergson. Henry Bergson. Y también, además de Henry Bergson, que es un filósofo francés, será las lecturas neo-hegelianas, el neo-hegelianismo. ¿Ya? Muy bien. Representantes, aquí tenemos a dos bastante destacados. Alejandro, Alejandro Deustua, ¿correcto? Y el otro será, pues, Mariano Ibérico. Mariano Ibérico, ¿ya? Muy bien. ¿Qué va a proponer Alejandro Deustua? Alejandro Deustua principalmente va a promover, escúchame, va a promover una educación más que científica, una educación humanística. ¿Por qué? ¿Por qué profesor Deusto está en contra de la ciencia? Porque para Deusto la ciencia no asegura, no garantiza el desarrollo o el progreso de la sociedad. Las ciencias podría ser más que nada como leímos en el texto. La ciencia es técnica. La técnica va a depender de cómo lo usen.
Si lo usamos de manera favorable, genial, pero también está la posibilidad de que usemos de la manera desfavorable para hacer guerras, para hacer armas de destrucción. Entonces, lo que más que necesitamos, más que ciencia, es valores humanos que desarrollen a mejores individuos. Entonces, aquí, para Deustua, necesitamos promover más que ciencia, necesitamos promover más que nada ética, con ello moral, y además de moral, la estética. La estética porque en el estudio del arte, la belleza, despertamos nuestra creatividad que va a ayudarnos a desarrollar esos valores que necesitamos. Ahora, algo más. La solución. La solución que propone Deusto para el Perú. La solución está básicamente en conseguir un líder. Vamos a poner aquí, conseguir un líder para el país. Pero ¿cómo conseguir un líder? Con una educación elitista. Elitista. Solo los mejores o el mejor de todos puede llegar a desarrollar, liderar al país. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Él desprecia a los indígenas. ¿Por qué desprecia a los indígenas? Porque para él los indígenas no pueden liderar, los indígenas nunca han buscado liderar. Los indígenas son más que nada, tienen espíritu de siervo, mientras que en la historia quienes han liderado son los que tienen espíritu de amo. Profe, eso me recuerda a Nietzsche, sí, tiene una influencia de Friedrich Nietzsche, ¿correcto? Bien. Y en el caso de Mariano Ibérico, pues sus principales aportes son el estudio acerca del absoluto, que no es más que la idea de Hegel en la filosofía. Ya, hasta ahí. ¿Dudas, consultas, algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Ya. Me parece que no hay dudas, no hay más consultas. Dice por ahí, todo bien, profe. Ya, listo. Entonces, nos quedan ya 5 minutos. ¿Alguna otra idea, concepto que quieran esclarecer? Bien, si no hay más dudas, por ahí dice, allá. Si no hay más duda, muchachos, nos quedaríamos hasta aquí. Me despido de ustedes. Espero que les vaya muy bien. Les deseo los mejores de los éxitos. Espero veros el día sábado y el día domingo. Voy a estar ahí junto con la institución en Grupo Ciencias, atentos a quizás a sus consultas o dudas, ¿no? Sí, bien. Sería todo por esta sesión, muchachos. Un gusto haber trabajado con ustedes. Nos vemos en San Marcos. Cuídense.